Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa. Hola, bienvenidos nuevamente a Escenarios, el programa de la Universidad Mariana que promueve el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Hoy tenemos una invitada muy especial, nos acompaña desde Argentina Elizabeth Cohenes Ríos. Ella es directora de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Formosa. Pues, doctora Elizabeth, qué gusto saludarla, bienvenida. Un placer, la verdad, muy feliz de estar acá. Compartiendo estas jornadas, este primer congreso de Ingeniería de Ciencias Aplicadas a la Ingeniería Civil que organizó la Universidad Mariana, que afortunadamente nos invitó a participar. Nosotros expusimos ayer, vamos a realizar un curso corto mañana, y la verdad que esta invitación nos potencia. Nos potencia en energía, en deseos de trabajar de manera conjunta, nos potencia en generar vínculos y nos damos cuenta que las distancias no son tantas. Bien, dentro de su aporte a los muchachos, a la ponencia que va a desarrollar, ¿cuál es el fuerte que ha trabajado, doctora Elizabeth? Sí, bueno, antes que nada me olvidé comentarles dónde queda Formosa, quizás la audiencia no sabe, y es algo que me apasiona hablar de mi ciudad. Ayer justamente les decía al auditorio que me habían llamado para hablar de algo que me apasiona, que es hablar de mi ciudad. Mi ciudad está en el norte de Argentina, bien en el extremo norte. Es una ciudad muy joven, de 138 años. Es una ciudad con un crecimiento exponencial, quizás por nuestro posicionamiento tan distante de los centros capitalinos de la ciudad, nos llevó a generar una energía casi autónoma de crecimiento, y afortunadamente hubieron políticas que nos favorecieron. En este momento tenemos una infraestructura que da respuesta a un 80% del ejido urbano. El ejido urbano es todo el perímetro capitalino y la verdad que tenemos muchas posibilidades de mejorar en condiciones de infraestructura, edilicia, y fundamentalmente de trabajar de manera conjunta en centros de capacitación. Yo al ser directora de carrera de Ingeniería Civil, estamos tratando de crecer con ambos centros en manera de vincularnos. Yo lo miro bien interesante en la relación de su ciudad, Formosa en este caso, que es punto fronterizo al norte de Argentina con el nuestro, Pasto, que es punto fronterizo con Ecuador. Y allí yo creo que hay puntos interesantes. Cuando usted nos habla del desarrollo, de políticas que las han favorecido, cuéntenos un poco sobre ese tema, que podíamos potenciarlo acá también. Pensar en una ciudad limítrofe es pensar en una problemática común. Uno no tiene que pensar como una individualidad, como que uno pertenece a un país y que el crecimiento se tiene que dar solamente porque soy de mi país. Yo creo fundamentalmente que el crecimiento se da pensando en las regiones. Nosotros tenemos nuestros orígenes son paraguayos. De hecho, mi familia tiene origen sangre paraguaya. Entonces, Formosa da soluciones y respuesta a muchas necesidades del Paraguay, con planes de salud, con asistencia de escolaridad, porque al ser tan próximos se trasladan a nuestra ciudad. Pero forman parte de nuestra población, es nuestra demanda. Entonces, yo creo que las soluciones están en pensar de una manera regional. Pensar que la solución tiene que ser para el crecimiento de la región. ¿Y qué estrategias y decisiones políticas se han adoptado para que Formosa se convierta en como nos dice usted, en una ciudad que potencia el desarrollo? En este momento, por ejemplo, y hay algo que les presenté ayer al auditorio, nosotros estamos en Argentina, está el Plan Nacional de Energía Atómica. Este plan de energía atómica hace desde 1950 que está instalado en el país.
tratamiento de la energía atómica con fines pacíficos. Está en el sur del país el centro atómico de Bariloche, donde se trabajan todas estas políticas y se han logrado incorporar dentro de todo nuestro territorio argentino diferentes centros de planta de energía atómica, con todo lo que implica la energía atómica, no solamente el tema de pensar en energía, sino pensar en medicina nuclear, pensar en el tema de tratamiento de uranio, bueno. Y el mismo cuidado que hay que tener todo bueno. este. Esta planta de energía atómica ha desarrollado obviamente políticas de seguridad en todos sus puntos y sus centros de trabajo. De hecho, nunca tuvimos ningún problema de energía atómica en el territorio argentino porque hay todo unas medidas de seguridad y de control. Por una política muy acertada, llegó a Formosa una propuesta de la instalación de un polo científico, donde vamos a tener en este polo científico una serie de actividades, entre ellas el tratamiento, la destilación del uranio, entre ellas la creación del proyecto Karen, que es un reactor nuclear, de muy baja potencia. Más que nada es un prototipo para poder comercializar con otros países. Y una serie de actividades que se van a generar en el polo científico. Bien. ¿Y qué otros aspectos, qué otros puntos han hecho que Formosa se convierta a una ciudad fronteriza en un polo de desarrollo para Argentina? Y yo creo que el deseo de su gente, el deseo de sus gobiernos, de pensar que la distancia no nos tiene que asustar, porque al estar tan lejos de los centros urbanos en desarrollo de Argentina, nosotros estamos en más de 1.800 kilómetros de Buenos Aires capital. ¿Cómo poner el foco de atención en una región que está al límite, ¿no? Exactamente, esa es la política. Y también estoy convencida que la política es de integración. Nosotros a 176 kilómetros de Formosa tenemos un centro de formación con mucha historia, que es la Universidad Nacional del Nordeste, la UNE, en la provincia del Chaco. Es otra provincia con mucha más experiencia en todo lo que es la formación académica, porque tienen más de 50 años de trayectoria y bueno, últimamente tenemos lazos muy fuertes con este centro de estudio. Afortunadamente un trabajo de integración, ellos nos traen sus maestrías, ellos traen la posibilidad de que nosotros nos traslademos también a ofertas académicas de formación de posgrado. Nosotros tenemos la titulación con un título de grado de ingeniero civil, con ciertas orientaciones. De hecho, nuestra carrera en este momento está llegando con un plan nuevo. Este plan se implementó en base a la acreditación de la CONEAU. La CONEAU es la Comisión Nacional de Seguimiento de Proyectos Universitarios, que lo que busca la CONEAU es el nivel de estándares en todas las universidades públicas. Cuando las carreras acreditan, estamos como en condiciones de un buen nivel. Generalmente las carreras acreditadas, que cumplen con ciertos estándares, tienen como estos beneficios de poder articular y trabajar de manera conjunta con los otros centros. Elizabeth Cohenes tiene también dentro del aporte para esta visita el tema de vialidad urbana. Después de estos mensajes lo vamos a desarrollar y es un tema que nos interesa a todos. El problema de urbanístico, de planeación, de organización, es un tema que en varias ciudades se está colocando cada vez más difícil y es importante analizarlo desde diferentes ópticas. Ya regresamos. Soy docente de la Maestría de Derecho de la Universidad Mariana de Pasto. Quiero invitarlos a que participen de ella porque realmente para el abogado de hoy es una herramienta importantísima dada su profundización y porque para el que quiera dedicarse a la vida académica cuenta con los elementos de investigación
que lo pueden llevar más adelante al doctorado y al postdoctorado. Para mayor información de la maestría, visita nuestra página www.umariana.edu.co. Los personajes de los diferentes ámbitos sociales, líderes académicos, regionales, nacionales e internacionales en Escenarios, bajo la conducción del periodista Felipe Andrés Criollo, un programa que propicia el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Escenarios, domingos 5:30 de la tarde, miércoles 1:30 de la tarde y viernes 8:30 de la noche. Una producción de Unimar Televisión para Telepasto, Mirada Sur. Seguimos en diálogo con la ingeniera Elizabeth Cohenes Ríos. Ella nos acompaña de la Universidad Nacional de Formosa, en Argentina. Nos cuenta que es al norte de Argentina, frontera de Argentina con Paraguay. Igual hacíamos ese paralelo con nuestra ciudad de Pasto, frontera con Ecuador, y esta dinámica fronteriza que nos hermana también dentro de estas realidades y toda la potencialidad que ha logrado Formosa en su desarrollo, que es interesante estos paralelos para mirar también posibilidades y estrategias que se han utilizado para el desarrollo en las comunidades que están en estos perímetros. Bien, Elizabeth tiene un conocimiento en vialidad urbana, lo que nosotros conocemos como POT, o lo que es la planeación, la organización, el crecimiento urbano. Dentro de este trabajo, de este estudio, ¿qué es lo que han desarrollado, Elizabeth? ¿Cuáles son los trabajos que han implementado? Sí, nosotros en la comuna capitalina donde yo trabajo, vimos un crecimiento de dar respuesta a la necesidad de la población, dándole el tema de la pavimentación y todo lo que implica mejorar las arterias. En esto de mejorar las arterias, que pareciera que es una solución casi lineal, la realidad es que es multisectorial. Cuando uno mejora una arteria, mejora la calidad de vida de los vecinos, mejora el interés y cambian los deseos de circulación en la ciudad. Estos deseos se manifiestan generando diferentes procesos urbanos, y pasa a ser que sectores que antes no tenían una actividad de determinadas características se potencia con la presencia de la infraestructura urbana. Infraestructura urbana, hablo de la calzada, hablo de todo lo que contiene la calzada. La calzada de es la complejidad, la complejidad, exacto. Toda la posibilidad. Todas las posibilidades, porque ese espacio público, ese espacio común, es el que contiene a todos los servicios. Es donde va a ir el tendido de desagües, es donde va a ir el tendido de alumbrado, es donde va a ir la circulación peatonal. Todos estos requerimientos son de dominio público. Y es ahí donde uno tiene que tomar conciencia que esa presencia de infraestructura tiene que dar respuesta a todos los sectores, no solo al frentista, el que se ve beneficiado directamente, el que ve la mejora enfrente de su casa. Tiene que dar respuesta a todo el sector. Pensando así, uno puede incorporar como otras miradas. Es fundamental, y acá es donde uno tiene que trabajar con políticas, la participación ciudadana. Generalmente el que conoce la necesidad del sector es el que vive en el sector, que claramente eso se va a modificar con la presencia de la mejora o con la intervención. ¿Y cómo se trabaja, en el caso de ustedes, en Formosa, el tema de contratación? Porque uno miraría un tema de contratación que debe cumplir con ciertos pliegos y requisitos, sí, a una mirada integral como la estamos sí, generalmente la ejecución es otra instancia. Ya cuando estamos ejecutando el proyecto es ahí a donde se hacen las convocatorias a las empresas que tienen que dar las garantías de que se va a cumplir el proyecto.
el proyecto con toda la calidad de los materiales y los procesos que se requieran. Generalmente las licitaciones deben ser lo más transparentes posibles para que ese proyecto que tanto costó elaborarlo se cumpla y se cumpla con todas las condiciones que se había previsto, desde la vida útil, desde la calidad. Generalmente nosotros hacemos proyectos con una vida útil de 15 años o 20 años en lo que es la parte de calzada. Entiendo entonces que es la institucionalidad encargada de hacer todo este estudio previo a, es decir, que tiene que mirar toda la complejidad de una intervención y posteriormente cuando se tiene esa claridad ya se contrata a la firma que va a hacer todo el trabajo de infraestructura. O sea, el proyecto se elabora básicamente se gesta en una institución en donde uno dice, acá tengo que intervenir, acá tengo que dar una respuesta o al menos una solución geométrica para lo que está pasando. Se identifica un problema. Salgamos del caso de una arteria. Pensemos en una intersección en donde se produce una determinada cantidad de incidentes. Esa es una situación problemática que hay que dar respuesta. Y es una solución urbana que uno tiene que dar respuesta. El ingeniero civil sabe de diseño geométrico, sabe de todos los posibles movimientos que se tienen que dar, las circulaciones, los anchos posibles, los radios, pero esa es una solución del ingeniero. Por el otro lado está toda esta participación que yo digo, en donde los actores sociales deben y tienen que coincidir en qué solución proponer. Y a partir de ahí encontrar las potencialidades y a partir de ahí hacer la ejecución del proyecto una vez que está concluido. Pero hay muchas instancias previas, también en una calzada, por eso la solución urbana tiene diferentes puntos en los que uno dice, bueno, acá tengo que intervenir con una solución de un ingeniero, pero a su vez tengo que darle participación a todas las partes intervinientes, entre ellas generalmente los actores sociales que son prácticamente todos los que pueden llegar a decir esto va a funcionar. ¿Cuántas veces vemos que se solucionan, por ejemplo, nosotros tenemos mucho lo que es la señalización horizontal y vertical de semáforos? Ese tema iba a tocarle precisamente lo que es movilidad urbana, es decir, el tema de semaforización, cómo manejarlo. Es decir, Pasto, por ejemplo, se la semaforizó de una manera, pues, yo diría, abundante en cierto sentido en el centro de la ciudad. Y también cómo manejar el tema de movilidad para facilitar precisamente la misma, ¿no? Es decir, qué estrategias ustedes están utilizando en su ciudad para favorecer Hubo diferentes políticas. También está, quiero aclarar la instancia de un proyecto en el cual uno planifica, elabora un proyecto y después está la parte de ejecución. A veces la ejecución de un proyecto no condice con el proyecto, pero bueno, esas son otras cuestiones, ¿no? Sí, la realidad es que cuanto más se exige movilidad, también existe una variable que demanda la accesibilidad. Uno quiere llegar a ciertos sectores en donde antes no llegaba y son dos variables que se contraponen, ¿no? La accesibilidad a un destino, a un punto de la ciudad, se contrapone con la movilidad, porque cuanto más quieren llegar a ese punto, por ejemplo, los centros comerciales, que generalmente llevan todo lo que es el parque automotor, siempre tienen en horas de atracción los fines de semana. Entonces, cuanto más movilidad se le da, se reduce la accesibilidad. Nosotros tenemos en nuestra ciudad, y volviendo al caso de Formosa, tenemos una planificación de ciertos sectores en los cuales se colocan la señalización semaforizada. Y otra solución que se implementó como una solución para dar respuesta casi a la demanda del parque automotor que creció de manera exponencial, y también el parque de motos, el motriz, fueron los lomos de burro. Los lomos de burro son una construcción que se hacen en las intersecciones con una determinada altura, con un determinado sobresalto,
que lo que provoca es que el conductor deba reducir su velocidad para atravesarlo. El tema de crecimiento tiene muchas dificultades. Uno mira, por ejemplo, las construcciones en lugares de riesgo o de alto riesgo y que a veces las mismas comunidades son las que se impulsan y se proyectan por esos sectores y es casi a veces muy difícil de controlar ese crecimiento. ¿Cómo lo han trabajado ustedes ese aspecto del riesgo dentro de la ciudad? Nosotros, bueno, coincidentemente con Pasto tenemos muchísimos puntos en común. Ustedes tienen los riesgos volcánicos y me he dado cuenta que se presenta en todo el perímetro de la ciudad unas situaciones de riesgo y con asentamientos próximos, ¿no? Nosotros tenemos el riesgo hídrico. Nosotros somos una ciudad bordeada por ríos y cuando los caudales crecen, tal es así que más de una vez la ciudad se vio afectada por un nivel de inundación que tuvimos que retirar esos asentamientos de los lugares. Nuestra ciudad se caracteriza en este momento porque tiene un vallado perimetral de una protección para cierto nivel de agua. Este vallado perimetral con unas determinadas características de moronamiento, de terraplén, constantemente requiere un cuidado. La protección de ese vallado, la cota de coronamiento de ese vallado debe estar controlada de acuerdo a los caudales decrecientes. También se debe controlar el sistema de bombeo porque la ciudad queda como protegida atrás de un vallado, pero cuando llueve y como somos una ciudad de planicie, el agua no escurre. Entonces tenemos que tener todo un sistema de bombeo para desagote. Estos son requerimientos de nuestra región. Pero, volviendo al caso de los puntos en común, tenemos esto de que tenemos muchos asentamientos en lugares en donde se inundan. Y el problema también es que a veces se les destina a nuevos lugares y cuando baja el río, la gente vuelve a su lugar de origen. Dentro de este proceso de ordenamiento territorial, Pasto tiene una particularidad y es que la zona industrial se la ha destinado como tal y en estos predios el precio se ha potenciado, se ha exagerado su valor. ¿Cómo controlar ese crecimiento y sobre todo en lugares específicos? Es el caso de la zona industrial y entre otros aspectos que pueden en un momento sobrevalorarse, ¿no?, como tal en el crecimiento urbanístico y eso dificulta también el crecimiento, en este caso, económico de la región. Yo no veo otra solución que la intervención estatal. A partir de ahí, una vez que se aprobó la localización de ciertos sectores de atracción y en donde se aprobó, porque nosotros aprobamos, el Estado aprueba el loteo del sector, también tiene que regular la especulación. La cotización de ciertos predios tiene que ser acorde a la superficie. Uno no puede comercializar en potencial. Uno no puede comercializar porque esto va, y sabemos que va a crecer, pero la realidad es que la especulación no tiene que estar. Y ahí es donde el Estado tiene que regular. El Estado tiene que intervenir ante este tipo de especulaciones. Yo sinceramente no soy política, soy técnica y a veces planificadora y a veces muy idealista. Pero la realidad es que no veo otro camino, porque siguen siendo especulaciones e intereses de privados y el Estado tiene que pensar por todos. No puede dejar que un privado crezca por sobre otro. El crecimiento tiene que ser por un resultado propio de nuestras habilidades, no por una especulación. Doctora Elizabeth, muy amable por atendernos en estos minutos y bueno, espero que se lleve un bonito recuerdo de Colombia para Argentina. Un placer, la verdad, espero volver, espero que mis alumnos puedan participar de algún tipo de formación y capacitación en Pasto, como los chicos de esta universidad puedan llegar hasta allá. Las distancias, vuelvo a decir, no nos tienen que asustar. Creo que estamos muy cerca y con problemas comunes, con muchas posibilidades de crecer los dos sectores, las dos regiones. Esto de pensar en regiones creo que nos va a fortalecer. Un placer, muy agradecida
y hasta que ustedes dispongan, acá estaré. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, los esperamos en la próxima emisión de Escenarios para seguir construyendo en la tríada de fe, ciencia y cultura. Hasta pronto.